Ahora sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el resto de nuestros tejidos que estábamos por ver. Ya conocimos todo lo general y lo que tenemos que saber sobre tejido epitelial y pues ahora vamos a conocer lo que es el tejido conectivo o también tejido conjuntivo, como lo pueden encontrar en algunos lugares o en la área, porque hicieron un mapa en el que, bueno, conocían cuáles eran los distintos tipos de tejidos que se encontraban en esta subdivisión del mismo tejido conectivo. Y pues vamos a empezar por su concepto. El tejido conectivo, al igual que todos los tejidos, son un conjunto celular, pero este es un conjunto heterogéneo, quiere decir que es diverso, no va a ser tanto como en el epitelio, que eran muy característicos, que todas las células eran prácticamente iguales. Aquí en el tejido conectivo es heterogéneo, es muy diverso y vamos a encontrar muchos distintos tipos de células. Son tejidos orgánicos, eso quiere decir que todos van a tener una función muy específica. Si, como ustedes veían, si en la piel, ¿no? Del tejido epitelial, si se llevaban quizás un poquito del epitelio superficial, pues se regeneraba y no pasaba nada. Pero aquí en el tejido conectivo o conjuntivo, sus tejidos son muy especializados y difícilmente se van a poder reponer tan fácil si es que llegamos a perderlos. Y van a compartir un origen común. Aunque todos los epitelios, perdón, aunque todos los tejidos conectivos van a ser diversos o van a ser heterogéneos, todos vienen de un mismo origen. En el momento en que se está formando el feto en el útero, pues de la gestante, hay como eh, una especie ¿cómo explicárselos? Bueno, se los voy a dibujar. Pues todos saben que cuando hay un feto, o sea, cuando se une un óvulo y un espermatozoide, son un conjunto. Primero son una célula y empieza la división hasta que se forma un feto. Pero al principio no tiene esa forma humanoide, sino que simplemente es como una bolita, un circulito, y posteriormente va tomando una forma más alargada, como sería esto, y posterior pues ya la forma de feto o de bebé o de producto de humano que ustedes ya conocen. Lo que pasa que hay como tres capas: mesodermo, ectodermo, bueno, no se preocupen por el nombre, y en una de estas tres capitas que van a formar a ese feto cuando ya esté más grande, una de estas capas va a dar origen a todo el tejido conectivo, que aunque va a ser visualmente diferente, por eso se dice que tienen un origen común, porque a la hora de que está en la gestación, todos nacieron pues de un mismo origen o de una misma capa, por decirlo de alguna manera. Y el tejido conectivo o tejido conjuntivo también se le conoce como el tejido de sostén. ¿Y por qué como el tejido de sostén? Justamente porque soporta y va a relacionar a otros tejidos. No solamente a otros tejidos, sino también a otras estructuras y a otros órganos. Se le llama conectivo porque conecta, va a ser como un puente entre diversos tejidos. Se puede decir que es el esqueleto del organismo. Nosotros sabemos que tenemos un esqueleto propiamente dicho, que es pues los huesos, pero eh, si hablamos como de algo más celular, algo no tan rígido, el tejido conectivo puede ser el esqueleto del organismo, porque se encuentra justamente de pies hasta la cabeza, de un lado a otro, y bueno, se encuentra en todo el cuerpo distribuido. Va a estar integrado por distintos tipos de células, va a estar por células y por matriz extracelular. También va a haber o va a tener algunos productos de síntesis y algunas secreciones, pero principalmente en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en las células. Eso es lo que queremos conocer. De matriz extracelular ya tuvimos una clase, ya conocemos pues un poco acerca de ella, así que nos vamos a enfocar en las células el día de hoy. ¿Cómo se constituye este tejido conectivo o conjuntivo? Bueno, pues por células y por matriz extracelular.
El día de hoy la matriz extracelular no la vamos a mencionar más y nos vamos a basar solamente en las células. Estas células tengo de dos tipos, unas células que son fijas y unas células que son migrantes. Como su nombre los dice, una célula que está fija quiere decir que está en un punto y no se va a poder mover de ese lugar. Sin embargo, una célula migrante puede moverse a distintos sitios dependiendo de la función pues, que vaya a tener. Y vamos a ver cada una de estas dos tipos de células. Las células fijas, o que también se le llaman propias, pero es mejor recordarlo como fijas, son los fibroblastos, son los fibrocitos, son los adipocitos, o también a los adipocitos se le conoce como células adiposas, pericitos, entre otros. Y ahorita vamos a ver para qué funciona cada uno de ellos. Tenemos otras células que son libres o migrantes, que son células que provienen de la sangre principalmente porque son células que se pueden mover, como monocitos, como macrófagos, que es el que nos vamos a enfocar, mastocitos, células plasmáticas, leucocitos, entre otros. Pero nos vamos a enfocar en los macrófagos porque es ahorita para que, bueno, eso es importante porque es parte de la inmunidad y cuando veamos, ustedes saben que tenemos que ver algunas enfermedades aquí en esta materia que yo les imparto, así que para que sepan cómo, pues cómo se curan o cómo se pueden defender, tenemos que conocer también las células de inmunidad o las células de defensa. ¿Y de dónde nacen todas estas células? De las células mesenquimales. Las células mesenquimales son células madre que dependiendo del lugar en el que se localicen del cuerpo o de, de la actividad para las que se les requiera en ese momento, se van a convertir en una célula diferente. Es como si alguien vio Pokémon aquí, ¿no? O sea, es como un Pokémon que dependiendo de, yo no me acuerdo, pero como que se transformaban dependiendo de una piedrita, creo, se transformaban así como en un diferente Pokémon, con uno de agua, en uno de tierra, en uno de fuego, pues así las células mesenquimales. Dependiendo de la actividad que vaya a realizar, se va a convertir ya sea en un músculo o miocitos. Esto de arriba, el músculo es el tejido y la célula son los miocitos, o sea que un conjunto de miocitos me va a formar un tejido que se llama músculo. Igual los fibroblastos. Los fibroblastos solamente son una célula, que un conjunto de células y colágeno y epitelio y otras estructuras me van a formar la piel. Los astrocitos son neuronas y su conjunto de neuronas me va a formar el sistema nervioso central. Y así cada una de las células. Las células astromales, su conjunto de ellas va a formar la médula, los adipocitos, el conjunto de adipocitos me va a formar el tejido adiposo o grasa, que es lo que tenemos en el estómago y que nos hace la lonja, esto es la grasa. Los fibroblastos, los fibroblastos no nada más se encuentran en la piel, se encuentran en algunas otras estructuras. Un conjunto de fibroblastos me puede producir, me puede sintetizar un tendón y un ligamento y algunas otras estructuras que también colágeno, por ejemplo, ¿no? Que necesitan los tendones. Un conjunto de osteocitos, que son las células, me van a formar el tejido, que es el hueso, y un conjunto de condrocitos, que es la célula, me van a formar al cartílago. Entonces, el nombre de arriba es el tejido y el nombre de abajo es la célula, y un conjunto de células me va a formar el tejido de arriba. Bueno, ¿y de dónde provienen estas células? Digamos que cada una de ellas ya está especializada, ya sabe qué va a hacer. La grasa ya sabe que va a depositar lípidos, la piel ya sabe que se tiene que contraer, el fibroblasto o, perdón, aquí el miocito, el músculo ya sabe que se tiene que contraer, que se tiene que extender, la piel ya sabe que tiene que intercambiar pues, algunos productos metabólicos o que tiene que ser un método de defensa para el resto del cuerpo, los huesos tienen que dar sostén, etcétera. Aquí ya están especializadas, pero hubo un momento en que cada una de estas células
fue una célula mesenquimal o una célula madre, y ya pues cuando se le necesitó, se convirtió en la célula especializada. El fibroblasto, este fibroblasto es la célula más común del tejido conectivo, o sea, de todas las células que podemos encontrar del tejido conectivo, o sea, de todas estas, el fibroblasto va a ser el que se va a encontrar en mayor cantidad y va a ser responsable directo de la matriz extracelular, que quedamos que no le vamos a mencionar mucho el día de hoy, pero para que sepan que, si se acuerdan, ¿no? Que cuando les hablé de matriz extracelular, les dije, pues es que posteriormente vamos a ver el resto de células que estaba en el video, pues es cuando la estamos viendo justamente ahora. Esto sería como una imagen, pues de caricatura, pero si la vemos ya en el microscopio, vamos a ver que los fibroblastos son estas células como gusanitos morados. Esto justamente. Esto es un fibroblasto, esto es otro, esto es otro, esto es otro. Y es muy diferente obviamente al esquema, porque aquí incluso ya se puede ver un poco borrosito porque está con aceite de inmersión. No se puede ver tan cerca, a menos que sea un microscopio ya de esos electrónicos de investigación, pues quizás se puede ver más detalladamente. Pero los que nosotros tenemos ahí en el aula de Nutri, pues no se ven más que esto. Esto es lo máximo que podríamos llegar a ver a un fibroblasto. Los fibroblastos, acuérdense que también van a formar parte de la matriz extracelular y por lo tanto lo podemos encontrar lo podemos encontrar junto a colágeno, junto a ácido hialurónico y algunas otras estructuras que habíamos visto en matriz extracelular. Pero casi siempre se van a teñir de morado, entonces va a ser un poco fácil distinguirlos. Hay fibroblastos dependiendo del corte, pues se ven más grandes, algunos se ven más pequeños. Por ejemplo, estos fibroblastos, pues se ven un poquito más grandes y estos pues se ven un poco más pequeños. Todo esto. Y casi dependiendo de la tinta con la que se pinte, pues se va a ver quizás de otro color. Los adipocitos, estos sí todos son importantes, pero el adipocito juega un papel muy interesante en el aspecto de la nutrición, porque cuando ustedes, quien se dedique a las dietas en algún momento o a los regímenes alimenticios o a las asesorías, yo creo que el 90% de sus pacientes o de sus usuarios van a ser porque quieren bajar de peso. Entonces ustedes tienen que conocer la estructura del adipocito para pues poder saber cómo se quema y todo. O sea, tienen que conocer visualmente la estructura. Ahora que veamos fisiología, tienen que saber cómo se emulsifica o cómo se va quemando, por decirlo de alguna forma, entre otras cosas. Esta célula, este adipocito, es la célula encargada de almacenar grasas o lípidos. Cuando nosotros consumimos lípidos de más, o sea, grasas, pues, en pocas palabras, cuando comemos grasa de más, se almacenan en forma de lípidos en los adipocitos. Y es de esa manera que, pues, se va principalmente de forma central, ¿no? Que puede ser, pues, al estómago. O también hacia la espalda, en la parte baja de la espalda de los costados, que luego dicen que le llaman los gorditos. Entonces, eso es lo que provoca la obesidad y es lo que provoca eh, las, es que no encuentro otro nombre de decirlo, pues las lonjitas, eso es lo que provoca las lonjitas, los adipocitos. Si ustedes han visto en agua, yo creo que todos lo han visto, pero si no, háganlo cuando puedan, pongan en agua o cualquier líquido una gotita de aceite y van a ver que esa gotita de aceite, al ser hidrofóbica, forma un círculo casi redondito o un círculo muy bien definido que se separa totalmente del agua y lo podemos ver a simple vista. Si ustedes traspasan o traslapan esa gotita de aceite aquí a las imágenes, los adipocitos no están muy alejados de esa imagen, se ven casi iguales, como una gotita de aceite en agua. Y depende, desde un libro, por ejemplo, esto es un esquema que se hizo y lo saqué de un libro.
Esta también es un libro, pero sí de una imagen de microscopio, y esta también. Y los colores que tienen van a ser gracias a las tinciones que se hagan, pero pues todos los adipocitos se sacan de la grasa. O sea, no es como que un adipocito del estómago, de la grasa del estómago, vaya a ser diferente a un adipocito de la grasa de la pierna o del brazo o del pecho, etcétera. Todos los adipocitos van a ser iguales, lo único que lo va a distinguir va a ser la tinción. Y es por eso que estos tres se ven diferentes. Esto es muy importante, el adipocito juega un papel muy interesante a la hora de que haya obesos sanos u obesos enfermos. Y ustedes me van a decir que, pues cómo no, porque la obesidad per se ya es una enfermedad. Y tienen toda la razón. Sin embargo, existen dos tipos de obesidades. La obesidad que solamente tiene aumento de peso y que quizás va a dar enfermedades, pues que le va a doler la rodilla o la espalda por cargar tanto peso, pero no va a dar enfermedades metabólicas. Con enfermedades metabólicas me refiero a resistencia a la insulina, puede ser también diabetes, puede ser eh, tener colesterol alto, triglicéridos, entre otras cosas. Y nunca se supo, hasta hace unos años apenas, no se sabía qué era lo que los diferenciaba, esos obesos, esas personas obesas sanas, de las personas obesas que sí tenían enfermedades metabólicas extras. Y se vio que la diferencia era entre los adipocitos. ¿Qué pasaba? Que las personas que son obesas, pero que son, entre comillas, sanas, aquí entre comillas sanas, sus adipocitos son normales, o sea, tienen un tamaño pues regular. Y las personas que sí padecen alguna enfermedad metabólica y que también tienen obesidad, sus adipocitos son más grandes. Entonces, aquí radica que una persona obesa vaya a tener complicaciones y que una persona obesa no vaya a tener complicaciones. El secreto está aquí en el adipocito y ya se descubrió que el secreto está ahí. Lo que no se sabe, pues, cuál es el secreto, porque yo no voy a poder distinguir. Si yo tengo dos pacientes en la consulta, no voy a poder distinguir tan fácilmente cuál va a ser el sano y cuál no va a ser el sano. Así que yo tengo que hacer prevención primaria o prevención secundaria más bien en los dos, porque yo no voy a, en el consultorio ni en el hospital voy a poder extraerles en una jeringa grasa y verla en el microscopio. Eso no se puede hacer tan sencillamente. Son protocolos que se hicieron de investigación, pero bueno, por algo se empieza. Entonces, ojalá que alguno de ustedes que se dedique a esto de la nutrición así al 100%, pues nos pueda en algunos años decir qué resultó de todo esto. Bueno, lo voy a cambiar porque ya me tardé aquí en el adipocito. Vamos a hablar ahora de los macrófagos. Los macrófagos tenemos de dos tipos. Un macrófago que es libre o que es migrante y un macrófago que está fijo, que no se puede mover. El macrófago que está fijo, los macrófagos son células de defensa que van a estar ahí siempre al pendiente y en cuanto llegue un material extraño o con material extraño puede ser algo que no está vivo, por ejemplo, cuando se inyectan aceites en ciertas regiones del cuerpo para dar volumen o algún otro material, o también pueden ser células. Cuando ingresa un material extraño o una bacteria al organismo, los macrófagos van a estar al pendiente para poder eliminarlo. Y justamente como podemos ver en esta imagen, el macrófago que no se puede mover va a estar como al acecho de las bacterias que se le acerquen. Entonces, si una bacteria se acerca, pues ya, se lo come, lo agarra y las va deshaciendo. Pero el macrófago libre tiene afortunadamente la libertad de moverse e ir justamente a donde está la bacteria o el material extraño. No tiene que esperarse a que la bacteria llegue a él, sino que él, como lo vemos aquí, llega a la bacteria. Este es un macrófago y vean cómo se está comiendo aquí esta bacteria también. Y no es tan fácil, o sea, no es como, ay, la bacteria entró y el macrófago la identificó. Para identificarla tiene que haber algunas señales o o algunos receptores en las membranas celulares para que se puedan como identificar y poder hacer ese,
esa fagocitosis. Y, espérenme, sí, y ajá, y no es tan sencillo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, esta es una bacteria pequeña, pero ¿qué pasa cuando hay una bacteria muy grande, que sea más grande que el macrófago? Entonces tienen que hacer un montón. O sea, vienen varios macrófagos, vamos a suponer que son este dibujito, vienen varios macrófagos y entre todos, pues este agarra un pedazo, este agarra otro pedazo, este agarra otro pedazo, y así hasta que ya lo devoran todo y pues ya lo eliminan. Pero obviamente eso, y no todos los macrófagos sobreviven, implica pues que haya mucho desgaste del sistema inmune y bueno, pero al final pues sí se puede lograr si el paciente no tiene alguna enfermedad o su sistema inmune pues sí es adecuado. Y es importante porque va a haber algunas enfermedades que vamos a ver y que los macrófagos van a estar relacionados. Aquí son esta imagen pues está muy bonita y todo, pero los macrófagos no se ven así en la vida real. Se ven de esta manera. Es una imagen o es un GIF o un video no muy claro, no hay no hay tanta facilidad de encontrar material en HD, a menos que sea material no real, ¿no? O sea, que lo hayan hecho por medio de una computadora. Pero esto sí es un video que se grabó. Yo no lo grabé, obviamente, ¿no? Lo tomé prestado, pero que sí se grabó en vivo. Y si nosotros vemos a los macrófagos en el microscopio, no se van a ver tan padres como lo estamos viendo en las diapositivas, en estas diapositivas anteriores. Se van a ver de una manera un poco, pues más amorfa, no le vamos a encontrar como mucho, eh, como mucha silueta, como muchas estructuras, pero con que tengan ustedes la teoría, pues por ahora es más que suficiente. Bueno, vamos a ver la clasificación del tejido conectivo. Eh, Uno es que se le dice conectivo propiamente dicho, que es pues tejido conectivo, y existe el otro tejido que es conectivo especializado, que es de lo que yo les decía que ustedes se enfocaron un poquito más. El tejido conectivo propiamente dicho, tenemos tejido laxo, tenemos tejido mucoso y tenemos tejido tendinoso, que no nos va a interesar para fines de nutrición. Por lo tanto, solamente se menciona, pero no nos vamos a enfocar en él. Entonces, a partir de hoy o a partir de ahorita, dejamos este tejido y nos enfocamos en tejido especializado, que sería el adiposo, que es la grasita que ya vimos, el cartilaginoso, que son los cartílagos, el óseo y el sanguíneo. ¿Y por qué? O sea, ustedes me pueden preguntar, pero ¿por qué el tejido conectivo propiamente dicho no lo vamos a ver? ¿Y por qué el tejido adiposo sí lo vamos a ver? Perdón, el tejido especializado, ¿por qué sí? Bueno, porque nosotros estamos viendo aquí lo que el objetivo de la ET, tanto de la maestra Silvia como mío, es que, bueno, pues conozcan las generalidades de la formulación de las dietas, ¿no? Y saberlas llevar a cabo. Pero este tejido conjuntivo sí tiene que ver directamente con la nutrición o con los macronutrientes y micronutrientes. O sea, cada uno de estos tejidos se puede densificar o se puede desaparecer o hacer menos dependiendo de la ingesta que ustedes tengan al día. Y el tejido conjuntivo, propiamente dicho, ese no se va a ver tan afectado. O sea, ustedes coman o no coman, pues ese va a seguir existiendo. Pero el que sí se va a ver afectado es el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Quizás no ahorita que están jóvenes, pero hay ciertos grupos de edades que sí se va a ver afectado, por ejemplo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el sanguíneo y el adiposo sí puede ser en cualquier parte de la edad, pero en sí los cuatro pues son dependientes de nutrimentos o de nutrientes o de macronutrientes o micronutrientes y es por eso que nos enfocamos nada más en esto. En esta imagen aquí podemos ver el tejido, estas son como bolitas de grasa, por lo tanto pues es el tejido adiposo. Podemos ver el tejido sanguíneo aquí que sería esto una arteria, esto sería una vena, esto parece un condrocito, también y a lo demás, sinceramente, bueno, este también un condrocito,
A lo demás no le encuentro tanta forma. Esto parece más un fibrocito. Bueno, y estas hebras tienen que ser seguramente colágeno y elastina. Como lo podemos ver acá, ¿no? Esto sí se ve literalmente como la matriz extracelular que habíamos estudiado en alguna clase previa. Y todos estos tejidos los vamos a poder ver en el microscopio y dependiendo de la tinción, como se los he repetido innumerables veces, va a ser el color que se le va a dar a esta imagen, ¿no? Acá lo que se está evidenciando, por ejemplo, son los fibroblastos. Aquí vemos unos fibroblastos. Este es un corte de piel también, en el que si hiciéramos zoom, podríamos ver un poquito de fibroblastos. Este ya no recuerdo qué era, yo no le encuentro nada de forma el día de hoy. Y este sí parece tejido de cartílago. Ya voy a actualizar las imágenes, ¿no? Ya no, como que no se ven tan padres. Bueno, el tejido conectivo especializado nos vamos a enfocar en estos cuatro, porque hematopoyético y linfático estos dos siguen siendo de la sangre, entonces lo vamos a ver ahí en la sangre. Así que nos enfocamos en cuatro: en tejido adiposo, en tejido sanguíneo, en tejido cartilaginoso y en tejido óseo. El tejido adiposo va a ser dependiente básicamente de la ingesta de grasa. Todos nosotros necesitamos. No les he dado la clase de composición corporal, siempre doy una al inicio. A ver, recuérdenme, ¿sí di la clase de composición corporal con ustedes? No. No, ¿verdad? Composición corporal es importante, pero es una práctica. Entonces, lo único que les puedo dar es la teoría. Es una práctica en la que con unas básculas especiales sacan ustedes cuánto tienen de grasa corporal, qué edad metabólica, el metabolismo basal, etcétera, ¿no? Y justamente de eso va a depender que puedan hacer una dieta, porque si no saben la composición corporal de un ser humano, pues no van a poder hacer un régimen alimenticio. Eso no, en sí no es parte del temario conmigo, pero siempre me gusta darle las clases al inicio y al final para que vean si subieron de peso, si bajaron, si subieron músculo o si se quedaron igual. Qué bueno que me recuerdan. Entonces, antes de iniciar literalmente con aparato digestivo, les voy a dar rápidamente la clase de composición corporal, pues para que vayan aplicando ya un poco sus, sus conocimientos y vean si suben, si bajan o si se quedan igual en sus objetivos, ¿no? Bueno, el tejido adiposo no se puede medir tan sencillo. Sí se puede medir con plicómetro. Por ejemplo, el plicómetro es un instrumento que mide como los pliegues, que también con eso se tiene una práctica con la maestra Silvia, que no van a poder hacer al menos hasta que regresemos a las clases presenciales. Una vez que ustedes tienen medido, ya sea con plicómetro, con circunferencia de muñeca o de brazo, o lo más fácil, que a mí es lo que más me gusta, que es la báscula de bioimpedancia, ya que tienen la cantidad de composición corporal y saben cuánta grasa tienen, ahí es cuando ya se puede atacar. Y entonces este tejido adiposo es uno de los cuatro tejidos especializados del tejido conectivo o conjuntivo, el cual sí se puede modificar con la dieta, ¿sale? O sea, sí se puede modificar con un déficit calórico. Básicamente lo que se tiene que hacer es disminuir la cantidad de calorías por día y bueno, verán el resultado pues en cierto tiempo. Pero ¿cómo lo puedo aumentar también? Pues aumentando la cantidad de calorías o de grasa, así propiamente dicha de lípidos, ¿no? Es por eso que lo mencionamos aquí. El tejido sanguíneo, aquí básicamente lo que quiero que conozcan es el eritrocito. El eritrocito, que es el glóbulo blanco, se va a ver muy dependiente también de la alimentación gracias a lo que contiene en su interior, que es la hemoglobina. La hemoglobina es aquello que da ese tinte rojo a los eritrocitos. Es aquello también que hace que ustedes se puedan ruborizar en cierto momento o que las personas estén como dicen, chapeadas o rojas. Ese tinte lo va a dar la hemoglobina que contienen los eritrocitos y que a su vez los eritrocitos son parte pues, del tejido de la sangre, del tejido sanguíneo.
Pero lo que quiero que sepan es que la hemoglobina, que se abrevia HB, la hemoglobina es dependiente de folatos, o sea, de ácido fólico. Se puede sintetizar estos glóbulos rojos o eritrocitos por 3 métodos, ya sea son dependientes de los folatos, o sea, del ácido fólico, son dependientes también del complejo B y son también dependientes del hierro. Y justamente el ácido fólico, el complejo B y el hierro, ¿ustedes de dónde lo obtienen? Pues de los alimentos. Tienen que tener ustedes una ingesta mínima diaria requerida de estos 3 componentes si quieren mantener niveles de hemoglobina normales. Al tener niveles de hemoglobina normales, este eritrocito tiene adentro hemoglobina y la hemoglobina a su vez tiene fijado el oxígeno que lo lleva, lo distribuye al resto pues del cuerpo humano gracias al sistema circulatorio y lleva el oxígeno al resto de los tejidos. Si ustedes no tienen hemoglobina, no tienen suficientes eritrocitos, pues obviamente ese tejido o ese cuerpo humano no va a tener la suficiente cantidad de oxígeno. ¿Y qué va a hacer el corazón para que pueda eh, bombear más rápido el poquito oxígeno que le queda? Pues latir más rápido. Y ese latido con poquita hemoglobina y con poquito oxígeno, va a llegar el momento en que se va a cansar y entonces puede dar insuficiencia cardíaca, y todo eso por una anemia, ¿no? O sea que ustedes todos han escuchado la definición de anemia, y anemia quiere decir que no tienen hemoglobina, o sea que tienen una cantidad de hemoglobina baja. También tienen una clase de historia clínica y de laboratorios con la maestra Silvia, así que si no la han visto, pues no se preocupen, la van a ver en algún momento y ya van a saber con qué niveles sí tienen anemia y con qué niveles no. Yo esto no es que no se los quiera dar, o sea, lo podría dar sin ningún problema, pero no me corresponde, así que pues, por eso no me meto y no doy tanta información sobre valores para que no haya confusión con lo que ella les diga. Y por otro lado, así como si no lo consumen pueden ustedes padecer pues de esta enfermedad, existen condiciones en las que la anemia ya se dio, no precisamente porque no comieron, sino el embarazo, por ejemplo, que es un estado fisiológico. Hay una anemia por dilución o algunas otras enfermedades que sí consumen las células sanguíneas, también pueden dar anemia, o los insuficientes renales que no producen alguna sustancia específica que se llama eritropoyetina, también tienen anemia crónica. Y ustedes pueden curar eso, ustedes ya que tengan eh, los conocimientos básicos después de que terminen estantes, y tienen que saber primero leer la analítica, ¿no? O sea, la biometría hemática, porque dependiendo de los valores de ciertas células, nos orienta más bien a saber si la anemia es por deficiencia de hierro, por deficiencia de complejo B o por deficiencia de folatos, o sea, de ácido fólico. Y ustedes cuando ya sepan eso van a decir, pues tengo que mandar una dieta alta en hierro, o una dieta alta en complejo B, o una dieta alta en ácido fólico. Y aparte se pueden ustedes, si lo quieren hacer un poco más rápido, pues se van a beneficiar de los medicamentos que existen hoy en día, que son o sea, que un nutriólogo pues también los puede recetar, que es el ácido fólico en tabletas, el hierro en tabletas y el complejo B en tabletas. Y bueno, pues ahí es donde poco a poco van a ir enlazando todos los temas, y es por eso la importancia de mencionar estos tejidos especializados. El cartílago y el óseo son un poquito, especialmente el cartílago. El cartílago es un poquito más difícil que se pueda recuperar literalmente con alimento, pero sí tiene, o sea, hay la grenetina, por ejemplo, y algunos cartílagos animales que su consumo puede beneficiar la salud del cartílago, pero como les expliqué en matriz extracelular, este es un poquito más complicado, o sea, una vez que se pierde ya no se puede regenerar tan fácilmente, pero, pero sigue siendo un tejido especializado y lo teníamos que mencionar. El óseo, sí es muy importante. El ser mujer es un factor protector para fracturas antes de los 60 años, porque gracias a los estrógenos, el hueso queda
pues está como fuerte, por decirlo, ¿no? Está así, esa es la palabra, está fuerte. Y llega el momento en que se pierden esos estrógenos con la menopausia, empieza a haber un declive de estrógenos y esa protección que se tenía, pues se pierde. Entonces el tejido óseo o el hueso se empieza a hacer un poquito poroso, que es lo que se le llama osteoporosis, y por eso todas las mujeres mayores de edad, perdón, de la tercera edad, les mandan a hacer su estudio para ver si no tienen osteoporosis. Y la única manera de prevenir fracturas por osteoporosis desde la juventud es ingerir calcio. ¿Y de dónde van a obtener ustedes el calcio? Por eso lo mencionamos. De los productos lácteos. Principalmente, ¿de dónde? De la leche. Aquí no funcionan las tabletas de calcio, porque por cada tableta de calcio que ustedes consuman, de ese 100%, nuestra tableta es el 100%, ¿no? Esta tableta. Supongamos que esto es una tableta. Eso es el 100%. Pues de ese 100% que ustedes ingirieron, solamente se va a absorber el 5% de toda esta tableta. ¿Por qué? Por los ácidos gástricos que se encuentran en el estómago. Sin embargo, si ustedes consumen un vaso de leche, se va a absorber más del 90%. Es por eso que yo no recomiendo, ni nadie recomienda el suplemento con calcio, porque la absorción es muy, 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 muy poca. Y es mejor que tomen un vaso de leche. Y aquí yo no soy su profesor de conteo de carbohidratos y todo eso, pero los nuevos estilos de vida sí tienen algo que ver, porque la leche de almendras, por ejemplo, que no es leche, no tiene la cantidad de hierro adecuada, a menos que se le adicione, que en el proceso de envasado o en el proceso pues cuando se está haciendo, que sí le agreguen el calcio extra, bueno, eso pues ya puede ser una fórmula láctea calcificada, pero nunca va a ser leche, porque la leche, bueno, pues proviene de un mamífero. Es por eso que puede haber ahorita, que más bien, que en las futuras generaciones sí puede haber mucha alta prevalencia de osteoporosis o de fracturas por la alimentación que se está llevando en, en estos momentos, ¿no? También yo sé que pueden comer frijoles, que pueden comer lentejas o algunos productos que, pues, ¿cómo se llaman? No carnívoros, ¿no? O sea, o vegetarianos o veganos, etcétera, porque hay muchos términos hoy en día, pero nunca se va a poder absorber igual como cuando viene de un producto animal. Entonces, sí tienen que, si alguien se dedica aquí a las dietas veganas, o que sea alguien vegana o vegano, pues no hay ningún problema, siempre y cuando tomando en cuenta que se tiene que suplementar con hierro, de preferencia inyectado, porque sí se absorbe bien. Bueno, mucho, mucho, mucho bla, 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 pero no estoy casi avanzando y nos vamos a tardar un buen. Pues bueno, el tejido conectivo, el que quiero que ustedes tengan más presente es el especializado, que es la sangre, que es el hueso, que es el cartílago y que es el tejido adiposo, ¿no? O la grasita. ¿Por qué? Porque estos tejidos sí van a ser dependientes y van a poderse modificar gracias a los alimentos que ingerimos día a día. ¿Y cuáles son ya que conocemos estos tejidos conectivos, hay que saber cuáles son sus funciones? Y bueno, pues van a proporcionar soporte y estructura y van a relacionar entre sí a otros tejidos. Va a intervenir como un medio de intercambio para las células, para la circulación sanguínea y linfática. No mencioné la linfa, porque la linfa son otros conductos, son como otros vasos sanguíneos, pero no llevan sangre, llevan linfa. Y la linfa es un producto de inmunidad, o sea, ayuda a la inmunidad. ¿Y en qué momento podemos ver nosotros que se relacionan todos esos tejidos? Por ejemplo, aquí podemos ver una arteria, aquí en el óseo podemos ver el hueso, literalmente el tejido óseo, pero en su interior, ¿qué tiene? Tiene vasos sanguíneos, o sea que un hueso puede sangrar, por supuesto que sí, porque tiene irrigación, o sea, tiene vasos sanguíneos. Tiene una arteria, tiene arterias, tiene venas, o sea que lleva a sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Cerca del cartílago también podemos encontrar vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo a su vez lleva los eritrocitos, lleva los glóbulos blancos, que son células de defensa. Cerca también en el estómago también tenemos vasos sanguíneos, tenemos también el pulmón,
A la hora de la respiración entre el pulmón y los vasos sanguíneos existe ese intercambio de gases, de CO2 y oxígeno. Y bueno, poco a poco cuando ya veamos la fisiología, porque aquí todavía sigue siendo celular, pero cuando veamos ya la fisiología en órganos y sistemas, van a poder entender la relación de todos estos tejidos que les estoy mencionando. Acuérdense que estos temas son como seriados, o sea, si ustedes no entienden uno, el siguiente pues no va a ser tampoco tan fácil de entenderlo, ¿sí? Bueno, ayuda a la defensa y protección del organismo mediante células de defensa o de inmunidad que fagocitan y destruyen restos celulares como los macrófagos, pero no solamente restos celulares, sino también microorganismos y partículas extrañas, ¿sí? Van a sintetizar y secretar anticuerpos contra antígenos. Eh, es que no saben ustedes qué es un anticuerpo y un antígeno seguramente, pero después voy a dar, ya sé, si alguien quiere saber qué es antígeno y un anticuerpo, porque pues me voy a tardar mucho en explicarlo, en el canal que les pasé hay una clase que se llama inmunidad y ahí explico qué es un anticuerpo y un antígeno. Básicamente son como señales para que puedan el sistema inmune atacar. Y van a elaborar sustancias con efectos farmacológicos que van a intervenir en los procesos inflamatorios. Entonces, por eso son importantes las células también de defensa, porque van a hacer que si se está creando un proceso inflamatorio, pues pueden pasar dos cosas, que lo inflama más, porque recuerden ustedes que la inflamación no es otra cosa que un método de defensa, o bien hace que esa inflamación pues disminuya. Déjenme ver qué es. Okay. Vamos a ver tejido muscular, porque el tejido muscular no es tan largo. No es tan... Este tejido muscular sería el... Oigan, ¿quieren descansar 5 minutos o me sigo así de corrido? 5 minutos, profe. Bueno, a ver, alcen la manita quienes quieren descansar 5 minutos para que no digan que fui aquí este dictador, para que vean que es una democracia. A ver, ¿quién quiere descansar 5 minutitos? Alce la mano. No, pues ya, ok. Bueno, nos vemos aquí a las 4 a las 4:03. A las 4:03 nos vemos aquí, vayan a tomar agua o algo, porque pues si, regularmente estamos una hora, ya me tardé más y pues ya se han de ver aburrido. Entonces, vayan y regresen en 5 minutos. Profe, Mande. ¿este video lo va a subir desde hoy o lo va a subir la siguiente semana? No sé, yo pues si me da tiempo ahorita, al rato lo subo. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces este tejido muscular es el tercero de 4 tejidos básicos. O sea, aquí ya vamos a la mitad, pero es un poco más sencillo este tejido. El tejido muscular va a representar un gran nivel de diferenciación. Eso quiere decir que va a estar más especializado aún que el resto de los tejidos que ya vimos. Se va a especializar principalmente en la contractilidad. Si ustedes recuerdan, contractilidad es una de las características básicas de las células, que es la capacidad, perdón, de acortar sus dimensiones. Y en menor medida también la conductividad, que es la capacidad de conducir un estímulo. La fibra muscular es la unidad estructural y funcional de el músculo. Y esta fibra muscular, sí, Andrea, ¿fue tu manita de ahorita o desde hace rato? Fue de hace rato. Ok, perdón. Es que me apareció ahorita esta otra vez. Bueno, seguimos. La fibra muscular es la unidad estructural y funcional del músculo. La célula muscular
se le llama miocito, que si nosotros la vemos de perfil, la vamos a ver más o menos así. Así sería más o menos una fibra muscular. Si la vimos de frente, en un corte de frente, pues se va a ver cómo está aquí. Así. Y pues parece un bistec, ¿no? Porque un bistec, pues es pues igual son cortes de músculos de la vaca, entonces, pues parece un bistec. Bueno. La célula o fibra muscular, es importante que sepan que a este miocito, también se le llama fibra muscular. A partir de ahorita, si ustedes ven la palabra miocito o célula muscular o fibra muscular, vamos a hacer referencia a la misma cosa. Es lo mismo, miocito, fibra muscular o célula muscular son lo mismo. Y un conjunto de miocitos, pues me va a formar finalmente un músculo. La célula o fibra muscular es un tipo de célula especializado en la síntesis de proteínas contráctiles. Para que ese músculo se pueda contraer de una forma adecuada, necesita dos proteínas. Una se llama actina y una se llama miosina. Si ustedes recuerdan, una proteína es un conjunto de aminoácidos. Aquí podemos ver nosotros nuestros conjuntos de aminoácidos. Así se representan, pero no están así pues, en el músculo. Pero gráficamente así es como los vamos a representar. La actina y la miosina son dos proteínas, que van a facilitar la contractura de ese músculo. Si nosotros no tuviéramos actina y miosina, no se podría contraer ese músculo. Ese músculo tiene muchas capacidades, que una es la de contraerse, que es acortar sus dimensiones. También tiene la capacidad de conductividad, que es conducir un estímulo. También puede hipertrofiarse o puede atrofiarse. Vamos a suponer que mi célula muscular, me salió muy deforme, pero vamos a suponer que es esta. Entonces, que se atrofie quiere decir que hablamos de trofismo. Trofismo es de estructura. Entonces, si se atrofia, quiere decir que su estructura se vuelve más pequeña. O sea, que esta fibra muscular se puede hacer más chiquita. No porque acorte sus dimensiones al contraer, sino porque se atrofió, o esa célula muscular se puede hacer también más grande. Y aquí, ¿cuál es la importancia de la nutrición en este tejido básico o tejido básico? Pues porque puede ser dependiente de proteína. Principalmente la proteína o los aminoácidos en este caso, son micronutrientes que me pueden ayudar a la síntesis de más fibras musculares. Si se atrofia, es raro que en una persona joven se atrofie el músculo. Regularmente siempre se mantienen así, pues normales. Se pueden atrofiar a partir de los 30 años. A partir de los 30 años, la célula muscular, si no se mantiene activa y con una buena dosis de proteína al día, se empieza a atrofiar y eso se va a ver en pérdida de peso y pues en fragilidad del cuerpo. Acuérdense que el músculo está protegiendo a todo el esqueleto. Y la hipertrofia, o sea, que se haga más grande, o sea, que su trofismo se haga más grande, que es la hipertrofia, se puede dar por dos razones. La primera es en la adolescencia, que regularmente se puede adquirir masa muscular sin hacer nada, o eh, eh, si contraen mucho los músculos, que puedes ir al gimnasio. Nosotros, el músculo lo vamos a clasificar en tres. El músculo esquelético, que es del que yo les estoy hablando, que se puede hipertrofiar. De ese les estaba hablando ahorita, que es el músculo que tenemos rodeando a todo el esqueleto. Tenemos el músculo cardíaco y tenemos el músculo estriado. ¿Sale? Espérenme. Este es músculo liso. Y este músculo esquelético o estriado. Son sinónimos. Bueno, el músculo esquelético o estriado es el que se encuentra cubriendo el esqueleto. El músculo cardíaco, pues es el que se encuentra exclusivamente en el corazón.
Y el músculo liso se va a encontrar recubriendo algunas cavidades, como puede ser arterias, venas, o también vamos a encontrar en el estómago. Bueno, entonces el tejido muscular cardíaco se va a encontrar exclusivamente en el corazón y va a ser un tipo de tejido un tipo de músculo que nosotros no vamos a tener control sobre él. Eso quiere decir que no se va a contraer a nuestra voluntad, ¿sale? O sea, es involuntario. El tejido muscular esquelético o estriado, este sí es voluntario. Este sí lo podemos nosotros, las fibras, contraer, pues cuando nosotros lo deseamos. Eso sí es a conciencia. Y el músculo liso, también su control es involuntario, aunque se encuentra principalmente en en el intestino o en el sistema digestivo. Este no es voluntario. Entonces, pues los retortijones o los cólicos que les dan es porque hay espasmos de este músculo liso. Entonces, cada espasmo es como, así como un retortijón y por eso pues, les duele tanto. A ver, espérenme tantito porque se me está acabando la batería de uno de los dispositivos. Para que no se trabara el audio, tuve que usar otro dispositivo. Bueno, el músculo liso produce movimientos del sistema esquelético óseo. Entonces, en conjunto, los huesos y este músculo esquelético hace que ustedes puedan caminar, alzar las manos, moverse, pues todos los movimientos que hacen es gracias al músculo esquelético que se encuentra rodeando a todos los huesos o a todo el esquelético. Y es un músculo que ustedes no, que ustedes sí pueden contraer a conciencia. O sea, uno decide en qué momento eleva la mano, o en qué momento la extiende, cuándo alza un pie, cuándo lo baja, si brincan, si corren, si caminan, todos ustedes lo hacen a conciencia. Los movimientos, si es rápido, si es lento, si más o menos, si van pausando, todo eso es a conciencia gracias al músculo esquelético. Y aquí vemos la actina, por ejemplo, que es una de todas estas cadenas de aminoácidos son las que me van a ayudar a que se haga la contracción voluntaria. Y si lo vemos nosotros en una imagen del microscopio, más o menos así se van a ver las fibras de músculos. Y un conjunto de fibras, pues ya, bueno, ya así, un conjunto de fibras me va a formar, pues propiamente el músculo. Que les digo que ya en la vida real sí se ve como un bistec. El músculo cardíaco es un tipo de músculo que no es voluntario, que nosotros lamentablemente no podemos hacer que lata o que se contraiga a conciencia. Sí se puede ver alterado por algunos factores, principalmente emocionales, que hacen que se contraiga o más rápido o más lento. Bueno, el músculo cardíaco, esta es un corte transversal y aquí no tiene mucho, no se puede identificar tan fácil, pero una forma en la que sí la podemos identificar es en su corte longitudinal. Yo sé que se necesita muchísima imaginación porque a mí también me costó mucho cuando era estudiante, pero se supone, yo no lo inventé, se supone que al músculo cardíaco, a sus fibras también se les llama fibras en forma de pantalón, porque se supone que cada fibra, si nosotros lo vemos con muchísima imaginación, va a aparecer como un pantaloncito de esos acampanados, como esos ochenteros, vean. Entonces es un pantalón como, pues como de ladito, ¿no? O sea, aquí estaría el cinturón y aquí estarían los zapatos. Entonces les digo, con mucha imaginación pueden identificar que son células en forma de pantalón. De igual manera aquí, esta es la cintura y pues ya este es donde van las piernas. Y acá sería otra cintura y acá otras piernas y pues así dependiendo de qué tan grande sea la imagen.
Y les digo, si tienen mucha imaginación, pues sí parecen pantalones, pero al principio no le encontré uno nada de forma. Tiene que ver como muchas imágenes para ya poder identificarlo bien. Y el músculo liso que también nos vamos a enfocar en de hecho en el cardíaco no nos vamos a enfocar mucho porque no es como tan dependiente de proteínas o de aminoácidos, pero lo que es el músculo estriado o esquelético, ese sí, porque un día ustedes van a llegar, el 90% de sus dietas, o sea, de sus pacientes les va a decir, quiero bajar de peso, pero un 10% les va a decir, quiero crear músculo, y ustedes van a tener que saber qué cantidad de músculo por kilogramo de peso tienen que implementar, y también tienen que saber la fisiología, ¿no? Si tú sabes en tu mente cómo va a funcionar esa proteína en el músculo, vas a poder prescribir un régimen alimenticio pues muy sencillo, o con toda la confianza de que sí va a funcionar. Con el músculo liso, ¿por qué tiene protagonismo? No tanto porque sea dependiente de nutrimentos, sino porque nos va a funcionar o va a ser importante a la hora de hablar del sistema digestivo. Entonces vamos a ir conociéndolo de una vez. Este músculo liso es un músculo de tipo involuntario que yo no puedo hacer que se contraiga pues a conciencia, ¿no? Y va a ser importante que ese músculo pueda tener contracciones porque eso me va a reflejar en el vaciamiento este, del, pues de los alimentos de la boca al esófago, del esófago al estómago y del estómago hacia los intestinos. Se encuentra revistiendo, tapizando, acuérdense, revistiendo es como tapizar, como si estuviera, como si fuera un papel tapiz, pues eso, se encuentra revistiendo todas las cavidades internas y vasos sanguíneos. O sea que este músculo liso, aparte que lo vamos a encontrar en el sistema digestivo, lo vamos a encontrar en todos los eh, vasos sanguíneos, arterias, venas, sistema linfático y algunos tubos, ¿no? Que podría ser de los páncreas, del sistema de los ureteros, que es del sistema urinario, y bueno, básicamente eso es ahorita. El músculo liso es muy complicado de distinguirlo en un microscopio porque se ve nada más como puro puntilleo. O sea, esta es la forma en la que lo vamos a ver. Y es memoria, no les puedo decir, pues existe algo para que lo puedan identificar, ¿no? Pero pues no. Sin embargo, el músculo cardíaco y el músculo estriado son más sencillos de identificar porque el estriado son como unas líneas nada más, ¿no? Hay como unos rectángulos grandes, como listones. Y el cardíaco, pues según tiene forma de pantalón, entonces también es más fácil. Pero este músculo liso no, porque se ve como mucho punto nada más. Pero pues va a ser memoria en algún momento. Bueno, voy a dejar de grabar la pantalla.